Buenas, ¿cómo están? Pensaba en esa afirmación de Pablo, ¿no? Cuando él dice que nosotros vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Increíble esa frase, es increíble. Y creo que en el tema de la resurrección, también Pablo aplica el mismo concepto, como Cristo resucitó porque Cristo es la primicia de la resurrección. Pero después también nosotros vamos a ser resucitados. Eso es lo que Pablo cree, ¿no? Pero me interesa el punto de vincular lo que a Jesús le pasa con nosotros. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, tendrá la luz de la vida, dice. Estoy parafraseando porque no me acuerdo bien ese texto. Pero después en otro texto dice, ustedes son la luz y ustedes son la sal del mundo. Increíble cómo Jesús eh, nos pasa la posta ahí. Yo soy la luz y después dice, ustedes son la luz, muchachos. Y sí, la luz es en el sentido de que el conocimiento, el conocer algo, está muy vinculado a este concepto, a la iluminación del Espíritu Santo, a la racionalidad, ¿no? El poder ponerle nombre a algo te ayuda a catalogarlo, a tenerlo como concepto en la mente, a pensarlo, a entenderlo y después a derivar de él otros conceptos nuevos. Y eso arroja luz sobre la realidad en la mente humana. Es decir, cuando vos vas a una habitación y está oscura, vos no ves lo que hay. Pero cuando prende la luz, ves lo que hay ahí. Cuando vos no ves lo que hay, te podés golpear, te podés caer, te podés. No sabes a dónde ir, no sabes la dimensión de la habitación. Pero cuando vos prendés la luz, todo eso. eh, todo eso eh, pasa a ser algo conocido por vos. Entonces Jesús es la luz en el sentido de que Él nos viene a expresar una realidad de parte de Dios, nos viene a revelar una realidad eh, respecto a la voluntad de Dios, respecto a la salvación, respecto a la vida moral, respecto a la vida comunal, respecto a la vida política. Jesús habló, me parece que de casi todo. Eh, y en algún punto lo hemos tergiversado a veces. Eh, pero el punto es este. Nosotros, si vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo, si estamos siendo conformados, tenemos que replicar lo que Él hizo. Tenemos que replicar esta luz. Tenemos que ser gusto para la tierra, es decir, tenemos que iluminar al mundo con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que practicamos, con lo que enseñamos. Entonces, me parece interesante eso. Después hay otros textos que me llaman un poquito más la atención y esto ya nos mete un poquito más en lo cristológico. Cuando Jesús ora al Padre antes de la crucifixión, dice, te pido Padre por ellos, por lo que han de creer por la palabra de los discípulos, ¿no? Y dice, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y dice, y yo en ellos, dice. No me acuerdo bien la frase ahora, pero la idea es la siguiente. Así como el Padre y yo somos uno, ellos van a ser uno con nosotros. Es increíble. Y después lo retoma esto Pedro, diciendo que, bueno, que en la medida en que nosotros cumplimos la voluntad de Dios, participamos de la naturaleza de Dios. ¿Y por qué cumplimos las obras de Dios? Porque nos es dado a nosotros, a través de la justificación, a través de la regeneración por su palabra. Y, y esto nos hace copartícipes o participantes de la naturaleza divina. Es fuertísimo, porque ahí Jesús nos está transfiriendo a nosotros el participar de Dios. Es decir, en la filosofía, yo no soy filósofo, pero hay conceptos que me gusta absorberlos y poder experimentar con ellos en la teología. El, la participación del ser. El ser en algún punto es existir, ¿no? Entonces, si Dios existe, nos hace participantes del ser a nosotros al crearnos. Es decir, si Dios no nos creara, somos una mera idea en su mente, en Él. Pero no somos participantes de su naturaleza, porque su naturaleza es la existencia, al margen de los otros atributos que él tenga naturalmente, como pueden ser el amor, etcétera.
Pero Él nos crea a su imagen, o nos crea su imagen en realidad, y por eso podemos amar, porque Dios es amor. Pero el punto es el siguiente: somos participantes del ser de Dios en la medida que existimos. Ahí somos en un grado participante. En la medida que amamos, somos más participantes de la naturaleza de Dios. Y Dios no está participando más de su ser. Entonces, pero en Jesús, Dios nos ve a nosotros. Porque Él murió por nosotros. Porque Él nos justifica y su vida, es decir, su participación en el ser con Dios, nos es dada a nosotros por gracia. Chao. Es increíble cómo Jesús nos hace participantes de su relación con el Padre. Y eso es ser cristianos. Y si yo digo, vamos a un punto más. Pablo dice que le es necesario completar los padecimientos de Cristo. Que ya no Cristo padeció, ¿no era suficiente su sacrificio? Creo que también lo dice Pedro esto. Que tenemos que, no me acuerdo el texto, pero también dice que tenemos que padecer como Él padeció. Y bueno, y Pablo también dice, con esto estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice. Entonces, voy a ver si puedo dejar los textos después en la descripción del video. Pero la idea es esta. Cristo vino con una misión. De hecho, no sé si en Hebreos se dice que Jesús es un apóstol. Jesús tiene un apostolado. Claro, un apostolado en Dios, porque Dios le dio una misión a él. Después los apóstoles tienen una misión de parte de Jesús y nosotros tenemos una misión por encomendación de la iglesia. Así que todos los cristianos en algún punto son apóstoles. Pero el punto es este. Si somos participantes de la unidad que hay entre Jesús y Dios, entre el Padre y el Hijo, y somos participantes y tenemos participación en la naturaleza en el sentido de ser, de existir, en el sentido de amar, en el sentido de ejercer misericordia, también somos participantes en las cuestiones del Evangelio. ¿Por qué? Porque justamente si Cristo murió por nosotros, nosotros tenemos que morir por el mundo. Nosotros tenemos que mostrar al mundo la persona de Jesús, porque Jesús está en nosotros, porque somos su cuerpo. Esto en la teología se llama el cuerpo místico de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, la iglesia es Cristo en la tierra. Por tanto, la iglesia tiene que expresar la naturaleza del Padre y expresar la imagen del Hijo. Pero esto es un proceso para nosotros, en el que somos conformados día a día, en la medida en que le buscamos, en la medida en que nos hacemos de la palabra que a Él lo define, de la palabra que lo describe. Y esto es un desarrollo teológico que está expresado en la Biblia, obviamente, ¿no? Pero el que también se llega por la filosofía y por la experiencia con la realidad. Porque conllevamos la imagen de Dios, ya nos es dada una naturaleza, una constitución, por la cual nosotros podemos deducir, porque tenemos emociones, tenemos ideas que nos vienen a la mente, no son creaciones nuestras. O sea, nos aparecen en la mente, pero no son creaciones nuestras. Están determinadas a existir de esa manera. Y el ADN, mi cuerpo, todo me es dado. Yo no decidí tener el cuerpo que tengo. Fue una constitución natural. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, Dios nos dio todo. Y Dios nos dio la posibilidad de hacer caso de aquello que Él en nosotros puso, que es su imagen. Y en la medida en que nos hacemos de esa imagen y en la medida en que participamos de esa imagen, participamos de su naturaleza. Así que con Cristo tenemos que morir por los pecados del mundo. Y la última que dejo. Así como el Hijo tiene potestad para perdonar pecados, dijo, vayan ustedes y perdonen, y perdonen el pecado de los demás. Creo que se lo dijo a Pedro, no específicamente a todos, pero si se lo dijo a Pedro, obviamente que era para todos sus discípulos. A ustedes les doy potestad para que perdonen sus pecados, y todo lo que aten en el cielo será, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que aten y todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Si el Hijo tiene potestad para perdonar pecados, la iglesia también. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque esto es algo, obviamente, quizás el católico lo va a defender un poco más por el magisterio, por la autoridad que la iglesia tiene.
Pero desde la teología y como protestante me parece que tiene otra solución y tiene que ver con la revelación progresiva, tiene que ver con el contexto del sacrificio pascual de Cristo, tiene que ver con la interpretación del Evangelio, de la propiciación en la cruz, más bien. Y es que el Evangelio es una homilética del mensaje judío, es un midrash. Es decir, en Cristo, en la muerte de Cristo, no es que se está pagando eficientemente por el pecado de todos. En realidad es la expresión eh, de que Dios nos perdona nuestro pecado a todos. Porque Dios no necesita un sacrificio para perdonar nuestros pecados. Pero esto es una noción que viene del sentido de justicia que se va dando y desarrollando en la teología a través del pueblo judío en la percepción de un Dios monoteísta que está iracundo a causa del pecado de la humanidad. Pero no necesariamente este relato está pulido y está fino en todos sus aspectos. Entonces cabe la posibilidad de, como dice Bullman, desmitologizar el Evangelio, desmitologizar el Nuevo Testamento para darle un sentido más moderno, a la luz de la teología de la modernidad, y creo que la neortodoxia viene a responder un poco a esto. Y en Jesús se expresa el perdón de Dios. Y como en Jesús se expresa el perdón de Dios, en nosotros se debe expresar el perdón de Dios también. Y por eso tenemos que morir por el mundo, como decía Pablo, padecer también como padeció Jesús. Así que yo me hago esta pregunta para mí y me la dejo tecleando. ¿Cómo yo estoy muriendo para los demás? ¿Cómo estoy dando mi vida por los demás? Y yo miro lo que vivo yo el día a día y yo digo, me miro mucho el ombligo, loco. Me miro mucho el ombligo y me cuesta salir de las cuatro paredes para ir a buscar a aquellas personas que necesitan la muerte de otro, que necesita que otro le dé su vida, le comparta de, de la naturaleza y de la constitución de Dios en uno. Dar amor. Entonces, nada, es una reflexión para mí. Quiero cambiar muchas cosas, quiero tratar de hacer más por el otro, de amar más a mi prójimo y empezar por casa, empezar por la familia. Familiarmente uno siempre tiene defectos, uno no es el mejor padre, no es el mejor esposo y necesito mejorar todas esas cosas. Y necesito mejorar para con mis conocidos en mi trabajo, mis hermanos en la iglesia, necesito cambiar y mejorar. Estoy muy pobre, sinceramente, estoy muy pobre. Por ahí alguno que me conoce va a decir, no, si haces esto, si haces lo otro, sí, bueno, pero yo me conozco bien. Entonces quiero mejorar en eso y quiero ser más participante de esa naturaleza de Dios y quiero reflejar más a Cristo. Así que eso para mí es el ser cristianos. Y eso es que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Hay mucho más para decir, pero lo dejo acá porque si no se me extiende el video. Espero que les pueda servir la reflexión y que nada, que podamos manifestar más a Cristo en el mundo como iglesia, que esa es nuestra misión.